Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. La Navidad es un tópico repetido en la literatura, desde el clásico de Dickens en el que los fantasmas de Navidades futuras visitan a los personajes del cuento, pasando por La niña de los fósforos o La cerillera hasta el imponente Cascanueces de Hoffman, llevado al ballet como un sorprendente cuento de Navidad. Muchos de los relatos que conocemos están llenos de misterio, asombro, nostalgia y precariedades. Hay tantas Navidades como sensibilidades, dice el escritor peruano Santiago Rocagliolo. Y esto intentamos recoger en este programa Días de Radio, en el que compartimos con ustedes algunos cuentos sobre la Navidad y una nota histórica de un evento ocurrido en nuestro país. Nos cuenta Albert Sanchís que durante 23 años Tolkien, el célebre creador de la Tierra Media y autor de El Hobbit, escribió cartas a sus hijos. Se trataba de una experiencia de amor paterno, pues las cartas las enviaba Papá Noel. En diciembre de 1920, unos pocos años después de que Tolkien regresara de la Primera Guerra Mundial, comenzó una entrañable tradición navideña familiar que continuaría durante décadas en su casa. Estos cuentos del Polo Norte relatan las luchas de Papá Noel contra duendes montados en murciélagos que robaban los regalos, así como las travesuras de su ayudante Oso Polar del Norte, quien en 1926 encendió accidentalmente todas las auroras boreales. A continuación, dos de esas cartas en la voz de Juliet Taborda. Casa del acantilado, cima del mundo, cerca del Polo Norte. Navidad de 1925. Mis queridos chicos, este año tengo muchísimo trabajo. Solo de pensarlo la mano me tiembla todavía más que de costumbre y poco dinero. Lo cierto es que han pasado cosas atroces y se han estropeado algunos de los regalos que tenía listos. Además, no está el oso polar para ayudarme y me he visto obligado a mudarme de casa justo antes de Navidad. Así que imaginaos cómo está todo. Ahora entenderéis por qué he cambiado de dirección y por qué os mando una misma carta a los dos. Ocurrió lo siguiente. Un día muy ventoso de noviembre se me fue volando el gorro y se quedó colgado de la cúspide del Polo Norte. Le dije que no lo hiciera, pero el oso polar se empeñó en subir a buscarlo, y lo hizo. Pero el polo se rompió por la mitad y cayó sobre el tejado de mi casa. El oso polar, por su parte, se coló por el agujero que se había hecho y apareció en el comedor con el gorro puesto en el hocico. Toda la nieve del tejado resbaló y acabó dentro de la casa. Se derritió y apagó todos los hogariles, y el agua llegó hasta los almacenes donde tenía ya guardados varios regalos de este año. Además, el oso polar del norte se rompió la pata. Ahora ya está recuperado, pero me enfadé tanto con él que dice que no va a volver a ayudarme jamás. Creo que se siente ofendido, aunque supongo que se le habrá pasado antes de la próxima Navidad. Os envío un dibujo del accidente y de mi casa nueva en lo alto de unos acantilados, por encima del Polo Norte, con unos almacenes estupendos de los acantilados. Si Dios no entiende mi letra tan temblorosa, 1925 años pasan factura. Puede pedirle a su padre que le ayude. Por cierto, ¿cómo va a aprender Michael a leer y escribirme cartas? Muchos besos para los dos y para Christopher, que tiene un nombre precioso. Eso es todo. Hasta pronto, Papá Noel. Casa del acantilado, cima del mundo, cerca del Polo Norte, lunes 20 de diciembre de 1926. Mis queridos niños, este año la mano me tiembla más que otras veces. Es culpa del oso polar del norte. Montó la explosión y los fuegos artificiales más impresionantes que os podáis imaginar. Volvió negro el Polo Norte y desordenó las estrellas. Rompió la luna en 4 partes y el hombre que habita en ella acabó en el jardín trasero de casa.
Se comió muchos de mis bombones navideños antes de reconocer que se encontraba mejor y decidirse a subir de nuevo a la luna para ordenar las estrellas. Entonces me di cuenta de que los renos se habían soltado. Corrían libres por el país, pues habían roto las cuerdas y los regalos volaban por los aires. Ya los tenía preparados para empezar la ronda, ¿sabéis? Ha pasado esta misma mañana. Eran los renos de un trineo cargado de chocolatinas que siempre envío con tiempo a Gran Bretaña. Espero que las vuestras no se hayan estropeado. ¿No os parece que el oso polar del norte es un patoso? Y ni siquiera lo reconoce, pero estoy seguro de que ha sido él. ¿Os acordáis de que el año pasado tuve que mudarme por su culpa? La llave que enciende los fuegos artificiales todavía está en el almacén de mi antigua casa. Él sabía que no debía tocarla nunca. Solo tiro fuegos artificiales los días especiales, como Navidad. Dice que él pensaba que, como nos habíamos mudado, ya no funcionaba. No importa. El caso es que estaba fuscando entre las ruinas esta mañana. Al poco de desayunar, allí esconde algunos alimentos y encendió todas las luces del norte de 2 años a la vez. Os aseguro que nunca habéis visto ni oído algo así. He intentado dibujarlo, pero me tiembla tanto la mano que no me sale. Además, es imposible dibujar las estrellas de luz de los fuegos artificiales, ¿verdad? Para colmo, creo que el oso polar ha acabado de estropear el dibujo. Claro, como no sabe dibujar con esas patazas que tiene. Maleducado. Claro que sé, y que no me tiembla el pulso. Se ha empeñado en añadir un dibujo de mí persiguiendo a los renos y de sí mismo riéndose, porque, para colmo, se echó a reír. Y yo también, cuando le dibujar los renos y marcharse de tinta las preciosas pezuñas blancas. Papá Noel ha tenido que marcharse y me ha dicho que termine yo la carta. Es viejo y se preocupa cuando pasan cosas graciosas. Vosotros también os habréis reído. Me alegro de haber soltado unas carcajadas. Los fuegos fueron geniales. Los renos correrán como nunca este año para llegar a Inglaterra. Todavía tienen miedo. Puede sonar extraño después de más de 2 siglos, pero en cierto momento indígenas, negros y mestizos colonizados del sur de Colombia y los llamados realistas, defensores de la monarquía española, tuvieron un enemigo común, Simón Bolívar. Y esa confrontación terminó en una matanza que hasta el día de hoy se recuerda en la ciudad de Pasto. Empezó el 24 de diciembre de 1822 y se le conoce como la Navidad Negra, cuando casi 500.000 de pobladores del lugar fueron asesinados y más de 1.000 resultaron reclutados o expulsados de sus hogares o su ciudad. Del canal de Sapien Demens, una aproximación a esta historia. Cuando hablamos sobre procesos de independencia, no podemos evitar pensar en la larga lucha que dio Simón Bolívar junto a otros próceres para libertar parte de América. Se nos vienen recuerdos de cuando nos contaban en el colegio las míticas batallas que se dieron para poder conseguir la emancipación del yugo español, tales como la batalla del Pantano de Vargas o la batalla de Boyacá, hitos que quedarían marcados para la historia. Sin embargo, por desconocimiento o por omisión, otros tantos relatos han sido dejados a un lado, en especial un suceso histórico que quedaría marcado en la memoria principalmente de los pastusos y que llevan consigo hasta el día de hoy. Esta es la historia de la Navidad Negra de 1822. En medio de un momento histórico donde se están llevando procesos de independencia y con la reciente conformación de la Gran Colombia, Simón Bolívar junto a sus hombres empiezan a llevar a cabo campañas militares hacia el sur, con el fin de seguir arrancando territorio y poder al Imperio Español. Sin embargo, sus diferentes batallas siempre se habían visto truncadas por parte de un enemigo local y que no estaba de acuerdo con sus intereses. Un enemigo que se sentía cobijado con el mandato del imperio y que estaría dispuesto a hacer contrapeso a la campaña libertadora, el cual era el bastión realista de Pasto. Su importancia y peso era tal que el mismo Simón Bolívar se refería a ellos con desprecio y demostraba su intención de confrontarlos, cosa que sucedió y que se llevó más allá de lo esperado. La noche de Navidad de 1822 sería el momento en el cual el odio que se tenía por aquellos que no apoyaban la causa se desbordaría en una masacre que nadie esperaría que se perpetuara por aquellos que eran bastiones de valores y símbolos de libertad. Por orden directa de Simón Bolívar, el mariscal Antonio José de Sucre parte hacia la ciudad de Pasto junto con el batallón Rifles principalmente, un batallón formado en un principio por voluntarios ingleses y que haría parte de las diferentes batallas comandadas por Bolívar.
De camino hacia Pasto, Sucre tiene enfrentamientos con grupos de realistas el 22 y 23 de diciembre, llegando finalmente a su destino el día de Navidad, una Navidad amarga para el pueblo pastuso. El 24 de diciembre de 1822, el Ejército Libertador al mando de Sucre entra sin piedad a la ciudad, que no presentaba ningún tipo de resistencia por parte de milicianos al mando del entonces comandante Agustín Agualongo, que al enterarse de la inminente llegada del ejército, decide huir y esconderse. Este sería el inicio de una masacre sin precedentes. Mujeres y hombres son masacrados. Las bayonetas y los disparos silenciaban los gritos desesperados de las personas. Las casas eran saqueadas y los archivos de la ciudad eran destruidos. La catedral era saqueada y manchada de sangre. En las calles rodaban cabezas y, como si fuera poco, las mujeres debían entregar a sus hijas para ser violadas y posteriormente degolladas. Tales vejámenes se llevarían durante 3 días, hasta que los cuerpos empezaban a descomponerse e impregnar de un olor insoportable a la ciudad. Sin embargo, las personas que aún seguían con vida no salían a recoger a sus muertos y enterrarlos por temor a correr con la misma suerte. El estimado de víctimas mortales fue entre 400 y 500, y a la llegada de Bolívar el 2 de enero de 1823, muchos de los sobrevivientes serían fusilados y otros tantos llevados a Ecuador y Perú para morir en el campo de batalla. Evidentemente tales sucesos tienen aún repercusiones muy grandes en los habitantes de Pasto, quienes recuerdan de muy mala manera al Libertador y a su ejército, por lo cual es muy común encontrar relatos, libros y símbolos con el que las personas hacen memoria de este trágico acontecimiento. Una de las más recientes muestras de memoria y de no olvido se dio en el Carnaval de Negros y Blancos de 2018, en el que el maestro Carlos River Insuasti plasmó de forma magistral este hecho histórico en su carroza El Colorado, que fue elegida de forma unánime como la mejor carroza del carnaval. Esta imponente obra, junto al júbilo de las personas que la aclamaban, demuestra que la remembranza de este suceso se mantiene intacto. La voz de Judy Andrea Gómez trae un fragmento del cuento La Navidad como escalera, de Alberto Ruiz Sánchez, escritor mexicano, en el que se muestra cómo los niños, gracias a su imaginación, son capaces de elevar maravillosamente los objetos más mundanos. En este caso, la historia sigue a un niño que, junto a sus 2 primas, juegan en una escalera donde cada escalón los lleva a donde quieran ir, ya sea una luna de queso o un castillo medieval. Además, una narración olfativa nos muestra qué comidas típicas se preparan para una mesa mexicana durante la Navidad. No puedo separar la Navidad de la sensación de estar sentado en una escalera sin barandales, en la casa de mis abuelos Ruiz Sánchez. Era nuestro juguete favorito. Se convertía en nave espacial y en cascada, en resbaladilla accidentada y trampolín hacia un lago imaginario que escandalizaba a los adultos en cuanto saltábamos. No faltaba la tía que quería prohibirnos completamente la escalera, y la abuela paterna, bromista y querendona, que intervenía con toda la autoridad de su matriarcado, dándonos permiso, muy seria, de rompernos la cabeza siempre y cuando no dejáramos nuestros pedazos de cráneo tirados en desorden, ni rompiéramos su escalera que en el fondo era de azúcar, ni dejáramos de limpiar la sangre. Y no cabe duda que la broma macabra nos hacía ser más cuidadosos. Nunca hubo un accidente y siempre muchas carcajadas. Cada vez la escalera era distinta. Inventábamos que en vez de subir bajaba y nos llevaba a los sótanos que la casa no tenía. Y ahí, por una puerta secreta, entrábamos a infiernos donde estábamos todos los primos continuando felices nuestras travesuras. La culpabilidad nunca estaba invitada a la fiesta. Inventábamos que la escalera nos llevaba a una luna de queso que devorábamos entrando a escondidas en la cocina, con la misión secreta de asaltar el refrigerador sin ser sorprendidos, y donde la abuela fingía no vernos y nos guiñaba un ojo. O decidíamos que la escalera conducía a un Timbuktu que habíamos visto en los cómics, donde todos eran mellizos pegados, y de 2 en 2 teníamos que permanecer abrazados y con el mismo abrigo, sin separarnos en toda la noche. 3 escalones y estábamos de pronto en lo alto de una fortaleza medieval y debíamos permanecer agachados para que no nos volara la cabeza el varón de la castaña, viajando en su redonda bala de cañón por los aires. Imagen fascinante que era la portada del cuento infantil que acababa de ilustrar mi padre y que compartí con mis primos una Navidad en aquellos escalones. Por su lado más alto, la escalera daba hacia el comedor y la cocina. Los olores de la cena nos llegaban primero y condimentaban nuestros delirios infantiles en esa noche de excesos y desvelos.
Inventábamos que detrás de la puerta había un paisaje mágico con montañas de chocolate y cabañas con paredes de pavos y de mole y pierna y de todo lo que olíamos y nos abría violentamente el apetito. Esa noche se hacían las inmensas tortillas de harina que llamaban sobaqueras y los frijoles meneados, con tanto queso que parecía fondue de frijoles. Las coyotas sonorenses eran el tesoro de los tesoros y su olor a piloncillo me hacía sonreír al recordarlo todo el invierno. Por su lado más bajo la escalera daba hacia la sala y era la tribuna desde donde presenciábamos el teatro de los adultos, casi todos tan divertidos conversadores como tenaces fumadores. No había palabras sin nube ni historias que no bailaran caprichosamente ante nuestros ojos. Las dos cosas se mezclaban como en un sueño. Conforme avanzaba la noche, una densa nube iba llenando la sala y subía por la escalera como un fantasma. Era tan visible que jugábamos a que esa densidad en el aire era el espíritu travieso y mal hablado de la bisabuela Paulina, la grande, que acababa de morir de haber fumado tanto, como nos decía en broma uno de los tíos y mi padre, burlándose cigarro en mano de alguien que eso había diagnosticado. Ningún vaticinio enfisemático, ninguna tragedia certera podría haber nublado la enorme alegría de estar juntos. Solo la sonrisa era verosímil. ¿Se imaginan estar durante todo el año intentando ganar dinero de las formas más inverosímiles posibles para, en noviembre, tener el dinero suficiente para hacer 30 tartas de Navidad y regalarlas? Buddy, de tan solo 7 años, y su prima lejana de 70 y tantos, lo hacen cada año. Viven juntos en una casa donde conviven con otros familiares que, además de no tenerles en estima, tampoco les proporcionan mucho dinero. Pero los amigos no se vienen abajo, organizan tómbolas de cosas viejas, venden baldes de zarzamoras que ellos mismos recolectan, tarros de mermelada casera y de jalea de manzana y de melocotón en conserva, recogen flores para funerales y bodas y hasta ponen en marcha un museo de monstruos en una leñera. Todo está destinado al fondo para tartas de frutas. Y estamos con ellos gracias a Truman Capote y su cuento titulado Un recuerdo navideño. Aquí les dejamos un fragmento en la voz de Andrés Restrepo Gil. Un recuerdo navideño, Truman Capote. Imaginen una mañana de fines de noviembre, una mañana al comienzo del invierno, hace más de 20 años. Piensen en la cocina de un viejo caserón de pueblo. Su característica principal es una estufa negra enorme, pero tienen también una mesa redonda muy grande y una chimenea con un par de mecedoras frente a ella. Precisamente hoy comienza la estufa su temporada de rugidos. Una mujer de gastado pelo blanco está de pie junto a la ventana de la cocina. Tiene puestas tenis y un suéter gris muy deformado sobre un veraniego vestido de algodón. Es pequeño y vivaz, como una gallina, pero tiene los hombros horriblemente encorvados debido a una prolongada enfermedad juvenil. Su rostro es notable, semejante al de Lincoln, igual de marcado y teñido por el sol y el viento, pero también es delicado, de huesos finos y con unos ojos de color jerez y expresión tímida. Dios mío, exclama, su aliento empaña el cristal. Ha llegado la temporada de las tartas de frutas. La persona con la que habla soy yo. Tengo 7 años y ella 70 y tantos. Somos primos, muy lejanos y hemos vivido juntos, bueno, desde que recuerdo. En la casa también viven otras personas, parientes, y aunque tienen poder sobre nosotros y nos hacen llorar frecuentemente, en general, apenas tenemos en cuenta su existencia. Los dos somos el mejor amigo del otro. Ella me llama Buddy, en recuerdo de un chico que había sido su mejor amigo hace ya mucho tiempo. El otro Buddy murió de pequeño, en los años 80 del siglo pasado. Ella sigue siendo pequeña. Lo sabía antes de levantarme de la cama, dice, volviéndole la espalda a la ventana y con una mirada de excitación determinada. La campana del patio sonaba fría y clarísima, y no cantaba ningún pájaro. Se ha ido a tierras más cálidas, ya lo creo que sí. Mira, Buddy, deja de comer galletas y ve por nuestro coche. Ayúdame a buscar el sombrero. Tenemos que preparar 30 tartas. Siempre ocurre lo mismo. Llega cierta mañana de noviembre y mi amiga, como si oficialmente inaugurase esa temporada navideña anual que le dispara a la imaginación y revive el fuego de su corazón, anuncia: ya es hora de preparar las tartas. Ve por nuestro coche. Ayúdame a buscar el sombrero. Y aparece el sombrero, que es de paja, bajo de copa y muy ancho de ala, y con un atado de rosas de terciopelo marchitadas por la intemperie. Antiguamente era de una pariente que vestía muy a la moda.
Guiamos junto al coche un destartalado cochecito de niño por el jardín, camino de la arboleda de Pacanas. El cochecito es mío, es decir, que lo compraron para mí cuando nací. Es de mimbre y está bastante destrenzado y sus ruedas se mueven como las piernas de un borracho. Pero es un objeto fiel. En primavera lo llevamos al bosque para llenarlo de flores, hierbas y helechos para las macetas de la entrada. En verano amontonamos en él toda la parafernalia de las meriendas campestres, junto con las cañas de pescar, y bajamos hasta la orilla de algún riachuelo. En invierno también tiene algunas funciones. Es la camioneta en la que trasladamos la leña desde el patio hasta la chimenea y le sirve de cálida cama a Queenie, nuestra pequeña terrier anaranjada y blanca, un fuerte animal que ha sobrevivido a mucho mal humor y a 2 mordeduras de serpiente de cascabel. En este momento, Queenie anda trotando detrás del coche. Al cabo de 3 horas nos encontramos de nuevo en la cocina, descascarando una carga de nueces que el viento ha hecho caer de los árboles. Emilia Pardo Bazán está considerada la mejor novelista española del siglo XIX. Sobre sí misma ella decía: alcancé esos tiempos en que el hecho de que una mujer leyese y escribiese causaba suspicacias y asombros malévolos. Toda clase de censuras pesaban sobre las literatas, y lo menos que se les llamaba era marisabidillas, marimachos, sabiondas, locas y otras análogas lindezas. De su autoría, en la voz de Paula Andrea Restrepo Lara, tenemos un fragmento del cuento La Nochebuena del Papa, en la que el pontífice Pío IX se encuentra solo en la basílica cuando les invitamos a escuchar. Bajo el manto de estrellas de una noche espléndida y glacial, Roma se extiende mostrando a trechos la mancha de sombra de sus misteriosos jardines de cipreses y laureles seculares que tantas cosas han visto, y en islotes más amplios la clara blancura de sus monumentos, envolviendo como un sudario el cadáver de la historia. Gente alegre y bulliciosa discurre por la calle, pocos coches. A pie van los ricos mezclados con los contadinos, labriegos de la campiña que han acudido a la magna ciudad trayendo cestas de mercancía o de regalos. Sus trapos pintorescos y de vivo color les distinguen de los burgueses. Sus exclamaciones sonoras resuenan en el ambiente claro y frío como cristal. Hormiguean, se empujan, corren, aunque no regresen a su casa hasta el amanecer, que es cosa segura. Quieren presenciar en la Basílica Trinità dei Monti la plegaria del Papa ante la cuna de Gesù Bambino. Sí, el Papa en persona, no como hizo estatua, sino él mismo en carne y hueso, porque todavía Roma le pertenece. Es quien, en presencia de una multitud que palpita de entusiasmo, va a arrodillarse allí, delante de la cuna donde sobre mullida paja descansa y sonríe el niño. Es la noche del 24 de diciembre. Ya la grave campana de Sant'Angelo se prepara para herir 12 veces el aire y la carroza pontifical, sin escolta, sin aparato, se detiene al pie de la escalinata de Trinità. El Papa desciende, ayudado por sus camareros, apoyando con calma el pie en el estribo. Con tal arte se ha preparado la ceremonia que al sentar la planta Pío IX en el primer escalón, vibra lenta y solemne la primera campanada de la medianoche en cada campanario, en cada reloj de Roma. El clamoreo dramático de la hora subía al cielo imponente como una hosana y envuelve en sus magníficas tembladoras ondas de sonido al pontífice, que poco a poco asciende por la escalinata, bendiciendo entre la muchedumbre que se posterna y murmura jaculatorias de adoración. A la luz de las estrellas y a lo mucho más viva de los millares de cirios de la basílica iluminada de alto a bajo, hecha un ascua de fuego, adornada como para una fiesta y con las puertas abiertas de par en par,
por donde se desliza, apretándose, el gentío ansioso por contemplar al pontífice, se ve, destacándose de la roja museta orlada de armiño que flota sobre la nívea túnica, la cabeza hermosísima del Papa, el puro diseño de medalla de sus facciones, la forma artística de su blanco pelo, dispuesta como el de los bustos de rancio mármol que pueblan el Museo degli Antichi. Entra por fin en la basílica, cruza las naves, desciende la escalera dorada que conduce a la cripta y mientras a sus espaldas la guardia brega para reprimir el empuje del torrente humano que pugna por arrimarse a la balaustrada, en el recinto descubierto, más abajo que la multitud, el Papa queda solo. Artista por instinto, con el andar rítmico de las grandes solemnidades, con un sentimiento de la actitud que solo él posee en grado tal, Pío IX se acerca a la cuna, junta las manos de marfil, eleva al cielo un instante los ojos como si se invocase la presencia de Dios, se arrodilla, se abisma y los paños de su cándida vestidura se esparcen esculturales y clásicos cual los plegados de alabastro de un ropaje de Canova. El niño, el bambino, duerme desnudito, color de rosa, reclinado en su rubio colchón de sedeña paja. En toda la basílica no se escucha más ruido que el chisporroteo suave de los cirios y el murmullo de la oración que el Papa empieza a elevar. A las primeras palabras, anímase al niño con vida fantástica. La carne se hace carne, sus ojos se entreabren, sus puñitos se tienden hacia el Papa como si se tendieran hacia un abuelo cariñoso haciendo fiestas. Incorporado y sentado en la paja, llama al pontífice, que sigue orando, pero que cree percibir en sus rodillas la sensación de que ya no reposan en los cojines de terciopelo carmesí. En sus codos, algo que lo sube y aparta del esculpido reclinatorio. Ligero y como fluido, su cuerpo no le pesa, flota apaciblemente en una atmósfera de oro y luz, hecha de las partículas de los cirios que se derraman ardientes y centelleantes. La cuna ha desaparecido, el niño está en pie, alto, crecido ya, convertido en adolescente, y en vez de la gracia infantil, en su cara se lee la meditación, se descubre la sombra del pensamiento. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.